Celebramos hoy, apreciados hermanos, la fiesta de San Lucas Evangelista y por eso nos disponemos a meditar la palabra del Señor que guía nuestros pasos. San Lucas se cree que nació en Antioquía, actual Turquía, es el autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Fue amigo y compañero del apóstol de los gentiles, con quien compartió de cerca la misión evangelizadora por 9 años. Murió en Boecia, Grecia, en el año 84 después de Cristo. Es así, queridos hermanos, que hoy pues, nos disponemos a meditar la palabra del Señor, el Evangelio y las lecturas que nos propone también la Iglesia a meditar en este día que celebramos la fiesta de San Lucas, y también pues en la reflexión iremos a compartir algunas indicaciones que tendremos que agradecer a San Lucas, especialmente desde ya lo hacemos, le agradecemos porque nos ha dejado este Evangelio y nos ha dejado también toda esta narración de los hechos de los apóstoles, del apóstol que nace, que cuenta y narra el nacimiento de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144. Señor, que todos tus fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien los invoca. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den.
curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, como Jesús envía a estos discípulos a predicar el Evangelio. Y queridos hermanos, también nosotros sepamos que el Evangelio, Jesús no escribió el Evangelio. Jesús no es que haya dado, no somos la religión del libro. Jesús no es que haya dado allí el escrito, sino Jesús predicó el Evangelio. Es decir, el Evangelio, la buena noticia, el Señor anuncia el Evangelio. Y unos autores, algunos, han colocado por escrito la predicación de Jesús. Y entre eso encontramos a San Lucas, cuya fiesta celebramos hoy. Y nosotros tenemos que agradecerle a San Lucas porque es este evangelista, Lucas, no es apóstol del Señor. Ha sido discípulo, ha sido, luego escucha la predicación, especialmente escuchábamos en la primera lectura cómo acompañó a Pablo, y luego entraremos allí a analizar un poco el texto de la primera lectura, pero reconocemos en Lucas que no está en el grupo de los 12, es decir, va un poco después, aunque algunas tradiciones, algunos textos antiguos dicen que posiblemente Lucas haya sido cuando Jesús pide que se acerque un niño y que se coloque en medio de ellos. Algunos dicen que ese niño posiblemente era San Lucas, porque San Lucas viene un poco ya posterior, pero son un poco de estos textos que recuerdo que leíamos cada vez que estudiábamos los libros sinópticos. Pero nosotros, queridos hermanos, aquí entender que el Evangelio primero ha sido predicado, es decir, la tradición precede a la Escritura, pero que tenemos que agradecer a los apóstoles que nos han dejado también por escrito el Evangelio, Juan y Mateo, pero también discípulos como Marcos y Lucas, que no fueron apóstoles del Señor, sino que fueron ya posteriores a recibir el Evangelio, a recibir el anuncio, que han colocado por escritos algunas cosas de Jesús, de la predicación del Señor, lo han colocado por escrito. Y por eso Lucas, que es médico, también saludamos a todos los médicos en este día, aquellos que se dedican también a llevar su profesión con mucha entrega, con mucho amor. Conocemos muchos médicos que llevan su experiencia de Dios, que llevan ese encuentro con Jesús también. Pero Lucas era médico y tenía esta sensibilidad también por la Escritura, tenía esta sensibilidad humana de entrar. Y San Lucas viene a ser conocido también como el evangelista de la gracia, porque habla de la gracia en muchas partes del Evangelio. La gracia, cuando entre en una casa, digan la paz reine en esta casa. Es también el evangelista que nos lleva a nosotros cuando dice la Virgen María llena de gracia. Por lo tanto, el tema de la gracia de Dios está muy presente en el evangelista de Lucas. Es el evangelista por excelencia que nosotros le llamamos también el evangelista mariano, porque es el evangelista que muchos más datos nos da sobre la Virgen María. Datos de la Virgen María, de la Anunciación, los datos de la Virgen María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, cuando lleva la presentación del niño Jesús en el templo. Es decir, es el evangelista que más detalles nos da de la Virgen María. Es el evangelista que recoge más ese sentido de amor de los primeros cristianos sobre la Virgen María. Y luego San Lucas, pues queridos hermanos, nos ha regalado a nosotros este evangelio precioso, el evangelio de San Lucas, que nosotros pues estamos llamados a meditar constantemente, así para nosotros conocer a Cristo. Recordemos lo que decía San Jerónimo: quien conoce a Cristo, quien conoce las Escrituras, conoce a Cristo, y quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Por eso nosotros tenemos que agradecerle constantemente a San Lucas por habernos dejado este evangelio precioso, este evangelio. El evangelio de San Lucas, queridos hermanos, cuenta con 24 capítulos. Es decir, si nosotros prácticamente nos hacemos un propósito de leernos cotidianamente un capítulo, en 22 días, 24 días, menos de un mes, nos hemos leído el evangelio completo. Por eso quizás, ojalá nosotros con el propósito de celebrar la fiesta de San Lucas podamos aprovechar y tener ese propósito de leer un capítulo todos los días, para así nosotros habernos leído en 24 días, habernos leído nosotros todo lo que es el Evangelio de San Lucas.
San Lucas, queridos hermanos, cuando alguien en la parroquia, cuando algún fiel que asistimos en dirección espiritual, que estamos empezando en nuestros diálogos espirituales, y en los primeros diálogos espirituales, cuando tenemos la dirección espiritual, me gustaría empezar a leer la palabra de Dios. Es que claro, es que en la vida espiritual, si no leemos la palabra de Dios, pues vamos a terminar totalmente alejados. No se entiende una vida espiritual sin leer la palabra de Dios. Yo les recomiendo, queridos hermanos, que cuando nosotros querramos iniciar la lectura de la Sagrada Escritura, independientemente, estos hay muchísimos criterios, sacerdotes que aconsejan uno u otra forma para iniciar a leer la Escritura, gente, estudios, especialistas que recomiendan, pero desde mi experiencia personal, en mi vida espiritual personal, yo recomiendo cuando alguien quiere iniciar de leer la palabra de Dios completamente, yo les recomiendo iniciar por el libro de San Lucas, completamente, es decir, estos 24 capítulos de el Evangelio de San Lucas. Y así nosotros, por ejemplo, San Lucas inicia su Evangelio diciendo: ya que muchos han intentado poner en orden las narraciones de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron aquellos desde el principio, que fueron testigos oculares en el ministerio de la palabra, así inicia San Lucas su Evangelio. Es decir, viene a contarnos que muchos han intentado a narrar, a colocar, poner en orden las narraciones de las cosas que se habían cumplido entre nosotros, conforme a lo que se nos transmitieron. Lucas, en el inicio de su Evangelio, está reconociendo que ya el Evangelio él lo está colocando por escrito porque ha sido transmitido. Muchas cosas se han transmitido y han querido colocarlo en orden. Porque muchos, dice, quienes desde el principio fueron testigos oculares, es decir, testigos que vieron a Jesús, testigos oculares que vieron al Señor. Y por lo tanto muchos discípulos después de la predicación pues no vieron, no fueron testigos oculares, fueron testigos eruditos, es decir, que escucharon hablar de Jesús, como usted y yo, queridos hermanos, que no somos testigos oculares porque no estuvimos presentes hace 2000 años en la presencia de Jesús, pero gracias al Evangelio, gracias a que los apóstoles colocaron por escrito la palabra de Dios, somos testigos eruditos, es decir, por el oído, porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque gracias a testimonios como San Lucas hemos recibido la tradición de la palabra de Dios por escrita, pero que antes había sido transmitida oralmente, y por eso nosotros la hemos recibido también en la tradición de la Iglesia, que es la tradición viva que custodia la palabra de Dios, esa cadena ininterrumpida desde nuestra actualidad hasta la época de Cristo, con la cual nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Y le dice: me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todos los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo. Es decir, Teófilo, usando un poco la terminología griega y también latina, griega, teos, Dios, es decir, filios, hijo, querido hijo de Dios. Por eso cuando dice querido Teófilo, querido hijo de Dios, te coloco por escrito esto, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Así, queridos hermanos, tan solo nosotros tenemos en San Lucas esta Sagrada Escritura, este Evangelio, que consta de 24 capítulos, como ya les he dicho. Y luego, pues también a San Lucas le tenemos que agradecer porque nos ha dejado los hechos de los apóstoles, que es la continuidad de la predicación de Jesús. Es decir, si el Evangelio de San Lucas termina luego en la narración de los discípulos de Emaús, con los eventos de la resurrección que apuntan todo a contar la resurrección del Señor, luego en los hechos de los apóstoles, narra precisamente el nacimiento de la iglesia, que la iglesia tiene precisamente que ver con la proclamación de la vida de Jesús. Por lo tanto, es la continuidad. Y por eso inicia San Lucas en el prólogo a los Hechos de los Apóstoles: escribí el primer libro, Teófilo, es decir, te está hablando a ti, me está hablando a mí, Hijo de Dios. Escribí el primer libro, Teófilo, sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido, fue elevado al cielo. También después de su pasión, él se presentó vivo ante muchas pruebas, se apareció durante 40 días y les habló referente al reino de Dios. Es decir, nos está hablando ya de la enseñanza.
Y así, queridos hermanos, inicia con el misterio de la ascensión del Señor, luego la iglesia en Jerusalén, y a como narra San Lucas en su evangelio, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar el nacimiento de la iglesia y la vida de la iglesia, que tiene que ver luego, como todo lo que ha sido la predicación de los apóstoles, en modo particular del apóstol San Pablo, porque lo acompañó, porque estuvo presente. San Lucas, aquí nos dice San Pablo cuando se está dirigiendo a Timoteo, que le habla allí en esa carta de amigo que San Pablo le envía a Timoteo, y le dice: el único que me acompaña es Lucas. Es la referencia explícita del apóstol San Pablo. Por lo tanto, tendríamos que decir que San Lucas, en su evangelio, nos va a dejar a nosotros, en muchos trazos de su evangelio y de su escritura, la vida y la predicación del apóstol Pablo. Y en esto también, pues, en su carta, en su libro, en los Hechos de los Apóstoles, pues prácticamente gran parte le va a dedicar a la predicación del apóstol Pablo. Por eso, queridos hermanos, pues nosotros estamos llamados en este día también a seguir conociendo el evangelio, a seguir dejándonos abrazar por el evangelio. Y qué bonito, apreciados hermanos, que usted y yo podamos mantener este propósito de todos los días meditar la palabra de Dios, de todos los días meditar el evangelio de hoy, constantemente, queridos hermanos. Que esto sea para nosotros un momento concreto, estos 15 minutos, estos 10 minutos que dedicamos a la meditación de la palabra de Dios, los podamos mantener siempre, constantemente. Y también, queridos hermanos, pues hacerle la invitación para que muchas más personas se puedan unir a nosotros, compartiendo, a un amigo, haciéndole la invitación: mira, te envío aquí este evangelio para que te puedas suscribir, para que puedas escucharlo todos los días. Es decir, nosotros también tenemos que ser esos instrumentos para que muchas personas, así como usted y yo podemos todos los días compartir el evangelio, muchas personas puedan conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe, y que seas una persona cada vez más enamorada de la palabra de Dios. Recuerda iniciar a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas y continuarlo con los Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.